Es una melodía bellísima que dice, me he traído la chuleta, que dice: ¿qué puedo hacer si las estrellas rebeldes no tienen piedad? ¿Qué se puede decir si el cielo no da un soplo de paz a mi sufrimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir de los astros despiadados que siempre me llueven encima? ¿Qué se puede decir si un pérfido amor niega un respiro a mi martirio? ¿Qué se puede decir? ¿Se oye? Es para entrar un poco en ese ambiente barroco que vamos a vivir durante una hora escuchando a José Manuel Moreno Arana con la historia, la vida y la obra de Luisa Roldán. Yo tengo el placer de presentar a este gran historiador que tenemos los jerezanos. José Manuel Moreno Arana, cuando le propuse venir aquí a contarnos y hablarnos de la Roldana, él no se lo pensó, yo se lo agradezco infinitamente. Cerramos también así con este acto el curso y el ciclo Mujer y Arte que organizamos desde la sección Aula Atenea, de la sección de este Ateneo. Ya saben ustedes que el Aula Atenea es un conjunto de personas, forman una sección y trabajan y estudian toda la problemática femenina. Hemos querido cerrar con Luisa Roldana este curso en el que hemos presentado a varias artistas y esperemos que el año que viene continuemos con nuestro mismo objetivo. José Manuel Moreno Arana obtuvo la licenciatura de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y es doctor desde el año 2012. Ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y es miembro del grupo de investigación de esa misma universidad y el grupo se llama Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y del Patrimonio Artístico Andaluz. Sus investigaciones se han centrado en el arte de Jerez y otras localidades de su entorno, habiéndose materializado en diversos artículos donde trata aspectos como la escultura, el retablo y la arquitectura, en especial durante la época del barroco. Es autor del capítulo La escultura barroca en las provincias de Cádiz y Huelva, dentro del volumen Escultura barroca andaluza, y pertenece a la colección Escultura barroca española publicada por la editorial Ex Libris. Por último, es autor de los libros La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII y El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, ambos publicados por la Universidad de Sevilla. Están basados estos libros en su tesis doctoral. Finalmente, ha coordinado una jornada en la que muchos de nosotros hemos asistido, interesantísima, sobre el escultor Ignacio López y su obra. Ha coordinado esta jornada y también ha publicado un libro con ese título. Y nada más, escuchando esta hermosa melodía de Bárbara Strozzi, yo le voy a dar la palabra porque él nos va a hablar de una mujer bastante singular.
Un aplauso para recibirlo y empezamos. Buenas tardes. Antes que nada, pues mi agradecimiento al Ateneo de Jerez, a Concha Pizarro por contar conmigo y por su amable presentación, y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí, que me alegra mucho ver tantas personas interesadas en lo que voy a comentar. Particularmente también quiero agradecer a dos amigos, José Miguel Sánchez Peña y Francisco González Luque, que me han ayudado también a la hora de preparar esta charla. El recorrido de esta charla, de esta conferencia, empieza y termina en Italia. He querido poner esta pieza de Barbara Strozzi precisamente por eso, por establecer esa unión entre el principio y el final de esta charla. En 1677 muere en Padua Barbara Strozzi. Aquí les pongo un supuesto retrato de Bernardo Strozzi. Y por ese tiempo, el tiempo en el que muere Barbara Strozzi, la Roldana ya había iniciado una trayectoria profesional independiente del taller de su padre, de Pedro Roldán. Strozzi y la Roldana son dos grandes artistas barrocas de Europa en aquella época. Destacaron desde luego en el siglo XVII y fueron redescubiertas internacionalmente pues en fechas bastante recientes. Tienen unas vidas ambas también diferentes, pero con algunos paralelismos. Ambas fueron hijas de dos personajes importantes de sus ciudades natales, de Venecia, en el caso de Strozzi, y de Sevilla, en el caso de la Roldana. Pedro Roldán, padre de Luisa Roldán, y el veneciano Giulio Strozzi, que fue un escritor, poeta, dramaturgo y librista de óperas. Estas circunstancias, el hecho de tener un padre artista, pues ayudaron a la formación artística de ambas. De hecho, muchas de las mujeres artistas de esta época son artistas precisamente, digamos que en el 90%, por no decir el 99%, por haber nacido en el seno de una familia de artistas. Esto podía o permitía que se llevara a cabo un aprendizaje que de otra manera no se podría haber llevado a cabo. He elegido además una de las piezas de Barbara Strozzi que tiene una carga más pesimista, acorde con la visión que tenemos de la Roldana como un ser desgraciado. Ya lo ha dicho Concha, ¿no? ¿Qué si può fare? ¿Qué se puede hacer si el cielo no da un soplo de paz a mi sufrimiento? ¿Este sufrimiento es el mismo que experimentó la Roldana? Pues todo se basa en esta escultura, una de sus obras maestras, en el San Miguel del Escorial, del monasterio del Escorial. Siempre se ha dicho, desde mediados del siglo XIX, no desde siempre, desde luego, que en las figuras de San Miguel y del demonio se autorretrató la Roldana, la figura de San Miguel, y retrató a su marido en la figura del demonio. Esto se ha interpretado como una venganza por una vida conyugal desgraciada. Y esto, a su vez, ha dado lugar a una visión de la vida de la Roldana como una sucesión de infortunios y de decepciones. Pero, ¿esto es realidad o es una leyenda? En esta charla vamos a reflexionar sobre este tema. Aquí pongo además
el supuesto también retrato de Luisa Roldán, que hoy pues se pone en duda de que sea un retrato fiel, porque parece que es muy posterior a ella misma, e incluso pues se ha puesto en relación este retrato con la propia fisonomía del San Miguel del Escorial, que también es bastante discutible, por otra parte. Quiero antes que nada decir que yo no soy experto en la Roldana y que ni he investigado ni he escrito sobre ella. Sí acepté dar esta charla para ofrecer una visión lo más divulgativa posible, pero también he intentado que sea lo más actualizada también posible. Y por eso quiero comenzar con lo que es la historiografía que ha tratado el asunto de la vida de la Roldana. Estos dos primeros libros son de María Victoria García Olloqui, que son unos libros que han tenido bastante aceptación y que, bueno, en el caso del segundo, editado por la editorial Guadalquivir, pues posee unas magníficas ilustraciones, pero que hoy día están bastante superados. Especialmente cuando se organiza o se hace la exposición sobre la Roldana en Sevilla en el año 2007. En el catálogo de esta exposición se ofrece una visión bastante correcta, actualizada y documentada de la figura de la Roldana. Y todo aquel que quiera acercarse al estudio de simplemente conocer datos sobre la Roldana, este catálogo es bastante importante y yo diría que de obligada lectura. Pero en el pasado año 2018 se publicó este libro, que es la visión también más actualizada que tenemos a nivel global de la Roldana. Este libro está escrito por una australiana, Catherine Hall van der Helsen, que hizo una tesis doctoral sobre esta artista y que por tanto ofrece una visión muy actualizada, como digo, y documentada de la misma. Es un libro que recomiendo para todo aquel que esté interesado en conocer algo más de esta artista. Igualmente, en los últimos años se han escrito diferentes artículos, especialmente por el profesor Alfonso Pleguezuelo, que también vienen a incidir en esa nueva imagen de la Roldana, una imagen muy alejada de la que autores como García Olloqui nos ofrecían hace unas décadas. Vamos a empezar por lo que sería la etapa sevillana. A la hora de hablar de Luisa Roldán, tenemos que hablar de tres etapas, aunque realmente son dos. Una etapa sevillana, un periodo corto de trabajo en Cádiz y la etapa final madrileña, por la que la Roldana alcanzó bastante fama. Luisa Roldán nace en Sevilla en 1652. Era hija de Pedro Roldán. Pedro Roldán es una figura muy importante en la escuela sevillana porque es el principal escultor de la segunda mitad del siglo XVII en esa ciudad, y que además tuvo pues una gran proyección no solamente en Sevilla, sino también en toda su área de influencia. Pedro Roldán se había instalado unos años antes en Sevilla, se había formado en Granada con Alonso de Mena, pero cuando llega a Sevilla, a mediados del siglo XVII, su estilo se transforma. Y se transforma a través del contacto con la obra del escultor José de Arce. Este escultor, José de Arce, del que tenemos en Jerez pues importante obra, pues es el que introduce el barroco europeo, romano y también flamenco en la escuela sevillana. Y ese estilo más barroco, en contraposición con el estilo montañesino, es del que bebe el propio Pedro Roldán, y el que Pedro Roldán
pues va a ofrecer, a enseñar a su hija Luisa. En los años de formación de su hija, podemos decir que se producen en los años 60 del siglo XVII, suponen una consolidación del taller de Pedro Roldán. Esta obra, que la tenemos muy cerquita de aquí, en el puerto de Santa María, es el San Juan de la Hermandad del Nazareno. Está actualmente en la iglesia prioral del puerto de Santa María. Es una obra de 1662. En este año Luisa tenía 10 años y nos muestra el estilo típico de Roldán, un estilo que va evolucionando hacia una mayor expresividad, hacia unos cabellos más dinámicos, más abocetados, de influencia, influidos por José de Arce, y este es el estilo del que va a beber la propia Luisa. Otra obra también de Pedro Roldán, de los años de la infancia y de formación de Luisa. Tenemos que tener en cuenta que en torno a los 10, 12 años es cuando se empieza normalmente a entrar de aprendiz en un taller. En el caso de Luisa pudo haber empezado todavía antes, porque al ser hija de un escultor es posible que este aprendizaje hubiera sido incluso anterior. Pues aquí os pongo también una imagen que tendrá cierta influencia también en la obra de Luisa Roldán, que es este San José de la Catedral de Sevilla, que hace Pedro Roldán en 1664. Fíjense en la figura del niño, porque esta figura del niño, la postura del niño más espontánea, más naturalista, la vamos a ver posteriormente también en la obra de Luisa. O por ejemplo estos relieves que se hicieron para la capilla del Rosario del desaparecido convento de Regina de Sevilla, y que actualmente se encuentran en la capilla de la Real Maestranza de Sevilla. Son unos relieves en yeso que nos va a recordar en sus composiciones a las posteriores composiciones de la propia Luisa en sus barros madrileños. Por no hablar de obras tan importantes como el retablo de la antigua capilla de los Vizcaínos, que actualmente es la iglesia del Sagrario de Sevilla, que Pedro Roldán contrata en 1666, cuando Luisa tenía 14 años. Todo esto lo comento porque es muy posible que en este tipo de obras, sobre todo en los grandes retablos, interviniera la propia Luisa. En estas escenas, son escenas muy complejas, con muchos personajes, que servirán a Luisa de aprendizaje para las composiciones que llevará a cabo en fechas posteriores. Incluso esta figura de este ángel pasionista que se encuentra en el lateral de este último retablo también nos recuerda obras que vamos a ver posteriormente de la propia Luisa Roldán. O el fantástico retablo de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, que se hace en 1670, cuando Luisa tenía ya 18 años, y que nos muestra también pues lo mismo, unas composiciones complejas en cuanto, sobre todo, lo que es la escena principal de este retablo, que es el entierro de Cristo. Vamos a ver que esta escena del entierro de Cristo será repetida en algunas obras de la propia Luisa. Esta obra se extiende hasta 1673, por tanto estamos en un periodo crítico, como vamos a ver ahora mismo, porque es en el momento en el que Luisa sale del taller. En el año 1671, que es cuando Luisa sale de la casa familiar y se casa, se estaba celebrando en Sevilla las fiestas por la canonización de San Fernando, y se hace esta imagen de San Fernando de la Catedral de Sevilla por Pedro Roldán. Hay una leyenda al respecto de esta imagen que nos cuenta que en un primer momento esta imagen fue rechazada por el Cabildo Catedral de Sevilla, y Pedro Roldán pues tuvo que pedirle consejo a su propia hija, que, como hemos dicho, tenía 18 años, 19 concretamente, para darle otro toque, ¿no? Y se dice que aserró la cabeza y la cintura
y dio más movimiento a la escultura. No sabemos si realmente es verdad, pero esta leyenda, esta anécdota, se cuenta desde ya finales del siglo XVIII en Sevilla. ¿Qué ocurre en ese año de 1671? Pues que Luisa decide salir de la casa y casarse con uno de los aprendices, de los que habían sido aprendices del propio Pedro Roldán, Luis Antonio de los Arcos. Luis Antonio de los Arcos había sido aprendiz del propio Roldán, pero anteriormente también de otro escultor importante en esa época en Sevilla, que es Andrés Cansino. Su padre era dorador, por tanto el contacto con los escultores era bastante frecuente. ¿Qué ocurrió? Pues que Pedro Roldán se opuso a esta boda. En torno a esta historia y en torno también al propio expediente matrimonial que se llevó a cabo con motivo de este matrimonio, se ha llegado a pensar que el propio Luis Antonio de los Arcos pues, era una persona pues, de poca valía, y esto es lo que explica que el propio Pedro Roldán se opusiera a esta boda. Sin embargo, no fue una excepción, y hoy lo sabemos, que la boda esta boda accidentada de Luisa no fue una excepción en la familia, porque de hecho podemos decir que fue un antecedente, porque dos de las hermanas de Luisa siguieron el mismo camino y le pasó exactamente lo mismo. Se casaron con el rechazo de su padre, de Pedro Roldán. Por tanto, había que pensar que ¿cuál es el problema? ¿Los yernos o el suegro? Abro cualquier tipo de posibilidad, no está demasiado claro. Seguramente el propio Pedro Roldán se opuso a estas bodas porque todas estas hijas y también los propios hijos formaron parte del taller, y estábamos en un periodo, como hemos dicho, muy importante del taller de Pedro Roldán, en el que se está haciendo una obra tan importante como el retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla. Es lógico, en el caso de la Roldana, por supuesto, porque sin duda fue la más dotada de todos los hijos de Pedro Roldán, pues que Pedro Roldán no quisiera deshacerse de su oficial más dotado, como era su propia hija Luisa. Hay que decir que no fue la única escultora de la familia, como hemos dicho. María Roldán, hoy muy poco conocida, fue también escultora, y sabemos que junto a su marido, Matías Brunenque, hace la imaginería de este retablo de la Colegiata de Olivares, haciendo concretamente, en el caso de María, la escultura de la Virgen de las Nieves. Una escultura que os pongo aquí un detalle, que nos muestra pues, que está dentro de ese estilo roldanesco. Podemos decir que María no era tan dotada como su hermana Luisa, pero es curioso que también, tras casarse, se independiza también y trabaja por su cuenta. No está muy claro si después de estos matrimonios pudieron colaborar de manera, digamos, en algunas ocasiones con el propio padre. Es algo que no está demasiado claro, pero es bastante probable. En el caso de María Roldán, sí les adelanto que dentro de muy poco vamos a tener noticias sobre su obra, que, bueno, espero pronto dar novedades, como digo. Es curioso porque dentro del contexto en el que se desarrolla la vida de Luisa, tenemos diferentes casos de mujeres artistas. Bueno, he olvidado de comentar también a Francisca Roldán, hermana de Luisa, que fue policromadora y que también se casa con un oficial del taller de Roldán, y también contratan obras por su cuenta.
Pero es curioso porque Valdés Leal, que fue un artista también relevante en la Sevilla del momento, también tuvo dos hijas que se dedicaron también a la pintura. Y bueno, Pedro Roldán, Valdés Leal fue un artista íntimamente relacionado con Pedro Roldán, porque él fue el policromador de estos relieves que hemos visto anteriormente, tanto el de los vizcaínos, del Sagrario de Sevilla, como el de la Caridad. ¿Por qué? Bueno, vemos que hay un cierto contexto, un contexto de amistad, en el que se ve cómo aparecen mujeres artistas, pero nunca llegaron a tener la relevancia de la Roldana. También hay noticias que Pero de Mena tuvo dos hijas que también colaboraron en el taller del propio Pero de Mena. Y también comento, Pero de Mena fue condiscípulo de Pedro Roldán. Pedro Roldán se formó en Granada con Alonso de Mena, el padre de Pero de Mena. Por tanto, hay una especie de círculo artístico en el que parece que esa idea de la mujer artista pues no se veía con muy malos ojos. También se ha dicho que es probable que también pudiera influir un hecho, y es que los hijos varones llegaron muy tarde, son mucho más pequeños que las propias hijas. Esto quizás también pudo influir, en el caso de Pedro Roldán, en el hecho de que estas hijas llegaran a ejercer también oficios artísticos y trabajaran en el taller. Porque ya digo que la diferencia de edad entre las hijas y los hijos creo que eran entre 10, 12, 15 años, por lo cual también se puede explicar de esa manera. Y sobre una de las hijas de Valdés Leal es la que hace esta serie de grabados de un libro que se hace también con motivo de las fiestas de la canonización de San Fernando. Pongo aquí porque es uno de los poquitos ejemplos que tenemos de una obra de una mujer artista en la Sevilla del siglo XVII, sin contar, por supuesto, con la Roldana. A partir de 1671, cuando la Roldana se casa y cuando el matrimonio se independiza, empiezan a contratar obras. Y en 1672, al año siguiente, nace el primer hijo. También otro dato interesante, que se cuenta mucho en relación con la Roldana, el fallecimiento muy temprano de buena parte de los hijos que tuvo con Luis Antonio de los Arcos. De hecho, solo dos llegaron a la edad adulta. ¿Es esto una excepción? Pues tampoco, porque es bastante habitual que la muerte infantil prematura es algo muy normal en aquella época. ¿Esto pudo influir en su obra? Bueno, creo que es también discutible. En esa década, como digo, se contratan los primeros trabajos y, lógicamente, ella, por ser mujer, no podía contratar ante notario una obra, y es el marido el que tiene que hacerlo. Aquí también podemos llegar a otra nueva interpretación. Muchas veces se ha dicho, bueno, la pobre Luisa Roldán tuvo que contratar a través de su marido porque ella no podía, entonces aquí también llega el concepto de ese cierto victimismo, ¿no? Yo creo que realmente Luisa sabía perfectamente que solo si se casaba podía llegar a una verdadera independencia de su padre, y creo que es otra interpretación diferente, por lo menos desde mi punto de vista, independientemente de que, bueno, fuera una unión pues realmente que pudiera nacer de un amor sincero, ¿no? Una de sus primeras obras es esta, o por lo menos se considera que es el misterio de la carretería, conocido también en esa época como el misterio de las tres necesidades, que es la que el Luis Antonio de los Arcos contrata junto con Cristóbal de Guadix, que era un retablista, un tallista, que hace el paso, digamos, en las propias andas del misterio, pues
para esta cofradía sevillana. Es un poco discutible, desde mi punto de vista, ver en este misterio obra de la Roldana. Sí, es un misterio que tiene gran relación con el taller de Pedro Roldán. Pero hay un dato muy llamativo, y es que Pedro Roldán es el que se encarga de terminar la obra, o por lo menos de cobrar lo que restaba de este trabajo. Por lo cual me parece que en esta obra pudo intervenir más el taller de Roldán que el de Luis Antonio de los Arcos y Luisa Roldán. Por lo menos Luisa Roldán no está claramente presente desde mi punto de vista en este misterio. Sí está, ya de una manera más clara, en otro misterio de la Semana Santa de Sevilla que se hace o se contrata al año siguiente, en 1678. En este misterio sí veo, desde mi punto de vista, la mano de la Roldana en algunas obras, ¿no? Y eso se ha comentado, bueno, no es tampoco nada que yo esté ahora descubriendo, es una cosa que se ha comentado por diferentes autores. Es el misterio de la exaltación o de los caballos, en el que por supuesto también se ven diversas calidades, y lo vamos a ver. En esta fotografía antigua se ve la configuración del misterio en su configuración original. Actualmente han desaparecido las dos figuras que están delante, una con una especie de trompeta y la que está al lado. Y los caballos también se han hecho nuevos, pero incluso las posturas de algunas imágenes también se han cambiado. Este es el misterio tal como hoy lo vemos. Un misterio pues, con muchas figuras, muy escenográfico, y que también nos muestra esa idea del barroco teatral, en el que la Roldana también incide bastante en su obra. Algunas de estas imágenes secundarias, como estos sayones, pues ya digo, muestran diversas calidades. Quizás esta imagen del turbante, esta figura del turbante, es la que quizás se ha puesto muchas veces en relación con la Roldana, o al menos con un nivel de calidad más alto. Pero si hay dos figuras de este misterio que sobresalen especialmente, son las figuras de los dos ladrones, de Dimas y Gesta, que destacan sobre todo por el cuidado, el tratamiento del desnudo, incluso de los paños. Unas figuras que sí se consideran actualmente como salidas de la gubia de la propia Luisa Roldán. Aquí pongo un detalle de la figura de San Dimas, en la que se ve claramente esa talla típicamente roldanesca del cabello, en la que poco a poco Luisa va a ir evolucionando, como vamos a ver a continuación. Dentro de este conjunto, que también contrató con Cristóbal de Guadix, no solamente hacen la imaginería del paso, sino también todo lo que es la decoración de relieves de la propia canastilla de este primitivo misterio. Entre todos los relieves, que sí se consideran también obra de Luisa, podemos destacar este del entierro de Cristo, que nos va a recordar pues claramente el grupo que hizo su padre años antes para el Hospital de la Caridad. Algo que se ve con claridad en la postura del Cristo, de los propios santos varones, etc. Y también las figuras de los ángeles pasionistas de las esquinas del paso. Esto también nos lleva a poder incidir en otras atribuciones muy antiguas, como la del ángel de la Hermandad de Montesión. Este misterio del Montesión es un misterio que actualmente se considera que originalmente lo hizo el propio Pedro Roldán, y ya desde el siglo XVIII hay diferentes fuentes nos hablan que se consideraba que el misterio era de Pedro Roldán, pero el ángel la había realizado su hija, por lo que sería una colaboración entre padre e hija ya posteriormente de la salida de la misma de su taller. Esto, bueno, es un poco discutible porque estas imágenes están muy transformadas, repolicromadas, pero si observáis la talla del cabello en las dos figuras, vais a ver que son muy similares en cuanto son en la composición, de grandes mechones, muy dinámico, que es muy característico de esta obra de la Roldana, que ya digo que se considera obra de la Roldana, en colaboración con su propio marido, que pudo hacer, pues, sobre todo las imágenes secundarias,
y creo que también la figura del crucificado, que tiene menor calidad que todas estas imágenes que se pueden afinar a Luisa. Sobre otro tipo de imaginería procesional, como las dolorosas, se han hecho muchísimas atribuciones, entre ellas las de la Macarena. Yo, aunque pienso que sí, que la Macarena es una obra del taller de Pedro Roldán o del círculo de Pedro Roldán, no está nada claro que su estilo que el estilo de la Roldana esté en esa obra. También una atribución que se ha incidido mucho también en los últimos años es el de la Virgen de la Estrella, de la Hermandad de la Estrella de Sevilla, que es una imagen que, bueno, puede ser un poco más creíble su atribución, aunque también creo que, bueno, no es del todo clara. Sí vemos, desde luego, es una magnífica talla en la que, ya digo, cuando se restauró en el IAPH se presentó como una obra de la Roldana a través del estudio que se hizo. Y hay algunos rasgos como ese labio inferior bastante abultado, mucho más abultado que el superior, que nos recuerdan a la Roldana, pero bueno, esto es un poco, creo que no tiene suficiente base, pero bueno, es hasta cierto punto creíble. Pudo haber trabajado también en esta etapa sevillana para la decoración de retablos. Y entre ellos, pues he traído aquí este magnífico retablo de la Colegiata de Zafra, en Badajoz, que es un retablo que se hace durante muchos años, a mediados del siglo XVII, en el que colabora, en el que participa José de Arce, Alfonso Martínez, y que en 1680 se sabe que se hacen los dos relieves que están en el banco del nacimiento y de la adoración de los pastores, de la adoración de los pastores y la adoración de los reyes, perdón. Estos relieves han sido recientemente atribuidos a la Roldán y llama la atención de estos relieves un aspecto muy curioso, y es que en estos relieves aparecen unas ciertas licencias o anécdotas, incluso se ha dicho sentido del humor en estos relieves, que parece que es algo como un característico de la propia Luisa Roldán. En este relieve de la oración de los pastores hay un detalle muy curioso, que es el detalle que vemos aquí, de esta especie de lucha entre uno de los ángeles y el buey que está detrás, ¿no? El buey parece que está jugando con el ángel. Es un detalle bastante peculiar y que podemos decir que se rompe las barreras del decoro. Parece que la Roldana efectivamente establece como una nueva expresividad más naturalista en la escuela sevillana. En el otro relieve, el relieve de la adoración de los reyes, aparecen también otro detalle humorístico, en cierto modo, y es este paje del rey Baltasar que aparece riéndose, y si veis, el propio rey Baltasar le está pisando el pie, como diciendo, cállate, porque estamos en un contexto bastante serio, ¿no? Este detalle pues es bastante curioso, peculiar, llamativo, y ya digo que es uno de los relieves que han sido, estos dos relieves han sido atribuidos a la Roldana en fecha reciente por el profesor Alfonso Pleguesuelo. Aquí tenemos también un detalle de, digamos, la parte seria del relieve, en la que aparece la Virgen con el niño y San José, que también pues son escenas que nos van a recordar a las propias escenas que vamos a ver en la etapa madrileña de esta artista. El exómo de la Catedral de Cádiz, que está fechado desde 1684, de hecho se encontró la firma en el interior, es el primer testimonio de su trabajo para la ciudad de Cádiz, pero también es el primer testimonio de su primera obra firmada y segura. Ya digo que apareció una restauración que se hizo en los años 80 por José Miguel Sánchez Peña en el interior. Pues apareció, de la imagen apareció un papel en la que consta la firma o la autoría de esta artista.
Voy a poner un detalle de este papel en el que apareció, junto a una serie de anotaciones de cuentas incluso, pues aparece este texto en el que es curioso que, entre otras muchas cosas, se dice que esta obra es de la insigne artífice doña Luisa Roldán en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos. Dos cosas nos llaman la atención. Primero, que ella misma se califique de insigne. Y por otro lado, que aparezca la referencia a su marido. Por tanto, hay que tener también cierta cautela, porque es evidente que la que tenía digamos, la voz cantante era Luisa, pero el marido también intervenía en las obras. No como policromador, porque vamos a ver que el que policromaba la obra de Luisa era su cuñado, Tomás de los Arcos, sino como escultor. Aquí tenemos un detalle de esta firma o papel, documento, que se encontró en el interior. Respecto a la imagen, pues hay que decir que, aunque actualmente es una imagen de cuerpo completo, parece que originalmente era una imagen de busto, como otros exeomos que vamos a ver posteriormente. Parece que a mediados del siglo XVIII se le añade el cuerpo inferior y la policromía, porque la talla, la clámide, posee una decoración de rocallas que es típica del siglo XVIII. Con todo, fue una reforma bastante acertada, porque resulta bastante complicado distinguir lo original de lo nuevo. Y es una obra en la que ya se ve claramente el estilo de Luisa Roldán, sobre todo por la expresividad que tiene la imagen, esa boca entreabierta de una manera clara, ese pelo que parte del estilo de su padre, pero que poco a poco va evolucionando, y vemos como hay un mayor preciosismo en esos rizos en los que termina el propio cabello, que nos va mostrando una personalidad propia. Este detalle apareció también detrás del papel, y era una serie de apuntes de perfiles y también de frontales de narices y bocas, ¿no? Nos hablan también de ese dominio del dibujo que tenía la propia Luisa. Una imagen que parte de ese modelo del exeomo de Cádiz es este exeomo de la iglesia de San Francisco de Córdoba. Una imagen que se ha fechado aproximadamente en esta etapa gaditana, pero que si lo analizamos claramente o de una manera más pormenorizada, nos podemos dar cuenta de que ciertamente hay una cierta evolución. Que os pongo un detalle del exeomo, una figura magnífica también, con una expresividad pues muy similar a la que vemos en el exeomo. Conserva además la policromía original, ya que, como hemos dicho, la de Cádiz está transformada, con estos detalles estofados muy sutiles, muy interesantes. Y aquí os pongo una comparativa para que veáis las dos imágenes, sus similitudes, pero también sus pequeñas diferencias. Porque, por ejemplo, la talla del cabello en la imagen cordobesa tiene un mayor detalle que ya nos está anunciando, o quizás nos esté mostrando, que esta obra es una obra de la época madrileña. Posteriormente, y teniendo como antecedente este trabajo que hace Luisa Roldán para el antiguo convento de los Descalzos de Cádiz, que bueno, esta imagen está actualmente en la catedral, pues Luisa es llamada para trabajar en la catedral de Cádiz. Concretamente en 1687, en el que se le pide que haga la escultura del monumento del Jueves Santo. Estas esculturas se conservan de una manera muy fraccionada, por decirlo de alguna forma, deteriorada, e incluso algunas perdidas, que todo hay que decirlo. Aquí hay una fotografía antigua que me cedió José Miguel Sánchez Peña,
La que vemos, una de las esculturas que actualmente está expuesta en la Catedral de Cádiz y que ofrece pues ese dinamismo al que ya que muestra claramente el estilo de Luisa Roldán, una de las mejores esculturas de este conjunto. ¿Qué pasó? Pues que posteriormente, ya en el siglo XVIII, se hace un nuevo monumento. Y este nuevo monumento se hace aprovechando las propias esculturas de la Roldán. Estos son los ángeles. En esta escalinata que vemos aquí se instalan los ángeles de la Roldana, pero se repolicroman en blanco. Era una época neoclásica y se decide pintarlos de blanco, imitando mármoles. Es curioso que cuando se hacen estas imágenes tuvieron mucho impacto en la ciudad de Cádiz, y vamos a ver que se hacen otra serie de encargos y parece que el matrimonio de Luis Antonio de los Arcos y Luisa Roldán se establecen en Cádiz durante 2 años. Sobre estas imágenes, pues hace un año fueron bastante conocidas en toda España, porque parte de ellas se conservaban pues en los almacenes de la Catedral de Cádiz en un estado deprimente, y habían desaparecido algunas de ellas. José Miguel Sánchez Peña, que estuvo estudiando estas obras, pues lo denunció ante los medios de comunicación. Bueno, aquí tenéis, hasta el mismo País sacó la noticia de la desaparición de estas esculturas. Y no sé si os acordáis de cómo terminó la historia, pero las esculturas, algunas de ellas por lo menos, aparecieron. Y los que tenían las imágenes cedidas, pues aquí veis lo que dijeron. No sabía que los ángeles eran de la Roldana ni que venían de la catedral. Curiosamente, estos dos señores, uno era un escultor, un imaginero, que por cierto tiene obras en Jerez, y un erudito, creo recordar, de Chiclana. Por tanto, personas que realmente sabían lo que tenían, ¿no? Pero bueno, ellos dijeron eso y desgraciadamente no ha habido ningún tipo de medida al respecto. Y fíjense cómo llegaron las esculturas de la Roldana y con el cuidado con el que se colocaron en las instalaciones, ¿no?, del Obispado de Cádiz. Se tiraron allí en el suelo y bueno, la verdad es que se trajeron como grandes tesoros, ¿no? Bueno, a raíz de este trabajo se le llama también por parte del Cabildo Municipal de Cádiz. Es llamativo que la Roldana trabajara en Cádiz. Sevilla en ese momento estaba en un estado bastante deprimente económicamente, y esto coincidía con un auge de Cádiz como puerto hacia el comercio de América. La ciudad de Cádiz en ese momento empieza un periodo floreciente y es normal que se quisiera contar pues con los principales artistas del momento. Y al traerse a Luisa Roldán para trabajar en el monumento del Jueves Santo, también el ayuntamiento se les encarga las esculturas de los santos patronos de Cádiz, San Servando y San Germán. Y es curioso porque las actas capitulares de Cádiz, cuando se recoge la noticia de que se iban a encargar estas imágenes, se califica a Luisa Roldán como la única escultora de los tiempos. Una expresión también muy llamativa. No hay duda que Luisa Roldán pues tuvo dificultades por su condición de mujer, pero vemos que se le llamaba mucho la atención, hasta el punto que se le calificaba como la única escultora de los tiempos. Por tanto, quizás también su condición femenina pues llamaría la atención, aparte de, por supuesto, de su inmensa calidad, ¿no? Estas esculturas de San Servando y San Germán también, por desgracia, se conservan, bueno, por desgracia entre comillas, porque tienen una policromía magnífica, se conservan retocadas o repolicromadas a mediados del siglo XVIII. En este caso fue Francisco Mórtola el que en 1756 aplica esta policromía. Y es curioso porque cuando se hace esta restauración, entre comillas, aparece la firma de Luisa Roldán.
Una firma en la que nuevamente aparece en este papel, aparece Luisa Roldán, aparece su marido colaborando en la obra y su cuñado Tomás de los Arcos como el policromador, el autor de la policromía original de esta escultura. Luisa toma como modelo una obra que hemos visto anteriormente, la imagen de San Fernando de la Catedral de Sevilla. Sobre todo pues, en ese contraposto, en esa colocación de los brazos en diagonal, muy barroco, pero vemos que Luisa avanza en el dinamismo. Se ve claramente el tratamiento de los ropajes, y en esta figura de San Servando vemos también lo que es la talla del cabello, mucho más ampulosa y con un toque diferente al que lleva a cabo su padre. Esto lo vemos claramente en esta fotografía. Vemos aquí ya la personalidad de Luisa Roldán. Igualmente, la Catedral de Cádiz le encarga esta imagen de San Antonio, que va a tener también mucha relación con otras obras que hace para la iglesia precisamente de San Antonio de Cádiz, como esta imagen de San José. Una imagen de San José donde vemos que el modelo que toma es el modelo del padre, de Pedro Roldán, que también hemos visto anteriormente. Fíjense en la figura del niño, con las posturas de los brazos, uno sobre el pecho, otro agarrándose al propio padre, está claramente tomado de Pedro Roldán. Aquí he puesto una fotografía anterior al estado actual, porque esta imagen, las imágenes gaditanas pues han sido muy repolicromadas, y esta última pues ha repolicromado pues hace como 40 años, 50 años. Y esta fotografía es anterior, también de José Miguel Sánchez Peña, y nos ofrece este detalle magnífico de la imagen de San José con el niño. Los niños de la Roldana son imágenes más espontáneas, más realistas que las de su padre, y ahí se ve el toque diferenciador. También para San Antonio hace esta imagen de San Juan Bautista. Y entre también las atribuciones aparecen obras como este conjunto de la Sagrada Familia del Convento de las Descalzas de Cádiz, en la que también pues, nos va a traer a la memoria pues, sus misterios, sus composiciones madrileñas. Esa espontaneidad y esa escena de cotidianidad que también ofrece este grupo, ¿no? Un relieve que también ha sido atribuido recientemente, que es la Asunción de una parroquia, la parroquia de este nombre de Cádiz, una obra muy poco conocida, y pongo varios detalles. No quiero tampoco cansarles con muchas obras, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea de lo que son las obras que hizo para Cádiz, por lo menos las que tenemos contabilizadas, ¿no? Y confirmadas. Otra de ellas, desgraciadamente, se han perdido, como esta imagen de la Magdalena que la propia Roldana es una atribución, pero muy fundamentada, que realiza para la Hermandad del Nazareno de Cádiz. Una imagen que desgraciadamente, que pongo también un detalle para que vean, porque muestra claramente su estilo, y además está fechada también en 1687, desgraciadamente se perdió en el asalto a la iglesia de Santa María en 1936. Y este grupo también, que se ha relacionado siempre con la Roldana, que estuvo también en Cádiz, otra Magdalena, pero aquí con una composición mucho más, en el caso anterior una imagen procesional de vestir, en este caso es una imagen de talla completa y un conjunto, una escena con la figura del ángel, que representa el éxtasis o la muerte de la Magdalena. Este grupo estuvo en la antigua casa de Expósito y desapareció con la famosa explosión de Cádiz en 1947. Desgraciadamente pues, era un conjunto muy interesante, como digo. Para Puerto Real, en 1688, Luisa hace esta imagen, que es la única imagen de Dolorosa procesional documentada, que es la imagen de la Soledad de Puerto Real. Esta imagen
no se la encargan a Luisa, ella la dona al convento de la Victoria de Puerto Real, a cambio de que se le hiciera a ella y a su marido una misa anual por sus almas. Y es curioso porque cuando Luis Antonio de los Arcos muera en 1711, ya en Madrid, en su testamento establecerá que un Dignum Crucis que tenía en propiedad se llevase hasta Puerto Real a su capilla, a la capilla que habían fundado con motivo de la donación de esta imagen. Es una imagen que tiene unos rasgos muy peculiares, muy típicamente rordanescos de Luisa Roldán, que también, bueno, pues nos ofrece un punto de referencia a la hora de aceptar o no aceptar las atribuciones que se han hecho de otras dolorosas sevillanas o incluso de nuestra ciudad, ¿no? Parece que esta obra pudo estar relacionada, o esta donación pudo estar relacionada con otros trabajos que había hecho para el matrimonio, para la propia iglesia de la Victoria de Puerto Real, como este San Francisco de Paula y esta imagen del Santo Entierro de la misma cofradía de la Soledad. Son obras que tienen el toque del taller de Luisa Roldán, pero que no tienen la calidad de la propia artista. Esta imagen, la imagen de la Virgen del Desconsuelo del Puerto, ha sido atribuida por Francisco González Luque por la relación que tiene, porque esta imagen se hizo para el convento de la Victoria del Puerto, que tenía mucha relación con el del Puerto Real, porque era la misma orden, y además está una obra hecha en barro, que fue un material que utilizó mucho también Luisa. Es una atribución, ya digo, de Francisco González Luque, y es una imagen que desgraciadamente se conserva, pero en un estado, vamos, irreconocible. Prefiero no poner fotos del estado actual. Y para acabar con su etapa gaditana, o supuesta etapa gaditana, porque esta imagen no sabemos si realmente se hizo en su etapa gaditana o en su etapa sevillana, es la imagen de San Francisco de Asís, que está en el convento de Regina de San Lucas de Barrameda. Es una obra también clarísima de Luisa Roldán, aunque es una atribución. Y es curioso porque ya en 1680 Luisa había hecho un San Juan de Dios para San Lucas de Barrameda. Por tanto, había contactos anteriores documentados en esa ciudad. Y ahora, pues, muy brevemente, porque quizás me lo puedan preguntar, ¿qué hizo Luisa Roldán en Jerez? Pues aquí les pongo lo que hizo Luisa Roldán. Nada, para Jerez, claro. Se ha dicho mucho o se ha atribuido muchas imágenes de Jerez a Luisa Roldán. Pero, por ejemplo, este relieve de la iglesia de San Lucas, una obra que aparece atribuida, o la atribución aparece en la guía artística de Esteve, por ejemplo. Esta obra se documentó que es de 1725, la Roldana muere en 1706, y que es obra de Francisco Camacho de Mendoza, un escultor jerezano del que no les voy a hablar ahora porque si no, no terminaríamos. Que es el autor de estas imágenes. Hoy día se acepta claramente que son obras de Francisco Camacho, tanto la Virgen de los Remedios como la imagen de Jesús del Prendimiento, que han sido atribuciones también insistentes a las Roldanas. De hecho, también la imagen del Prendimiento aparece la atribución a las Roldanas también en la guía de Esteve Guerrero. El ángel confortador. El ángel confortador de la oración en el huerto realmente es una imagen de San Gabriel. Tuve la suerte de encontrar la documentación de la cofradía cuando se costea la imagen. Desgraciadamente no aparece el nombre del autor, pero sí que se hizo entre 1722 y 1725. La Roldana murió en 1706, así que, bueno, lógicamente es una obra también de ese entorno de Francisco Camacho, el gran escultor jerezano del siglo XVIII. O, entre otras muchas, no voy a decir otras, este magnífico nacimiento del Museo Carmelitano de la Basílica del Carmen. Obra que hoy día, bueno, yo también he tenido la oportunidad de atribuirla a Cristóbal Ramos. Quien conozca la obra de Cristóbal Ramos sabrá que son clarísimas dentro de su trayectoria.
Y no es el primer nacimiento de Cristóbal Ramos que ha sido atribuido a la Roldana. Cristóbal Ramos trabajaba el barro, pero también las telas encoladas, algo que no utilizó nunca la Roldana. Y no me quiero extender porque si no, no terminaríamos. Para terminar, hablaríamos de la etapa que quizás sea la más relevante, por lo menos desde el punto de vista internacional de la fama de Luisa Roldán, que es la etapa madrileña. En 1689, es decir, cuando la Roldana tenía 37 años, la Roldana decide irse, bueno, sale de Cádiz, sale de Sevilla y decide irse a Madrid. Esto nos muestra el espíritu inquieto e inconformista que tenía la Roldana y también la propia conciencia de su valía como artista. Ya digo que la Roldana fue una persona bastante atrevida porque salió del taller del padre y no solamente decidió salir del taller del padre, sino que también pues, trabajar por su cuenta, aunque con la tutela del marido, pues no podía ser de otra forma. Y no se conformó con ser un maestro, un artista secundaria a la sombra del padre, porque en el Sevilla estaría siempre en la sombra del padre. Pues ella decide ir a Madrid y convertirse en escultora de cámara del entonces rey, Carlos II. En esa época, la corte de Madrid no pasaba por sus mejores momentos. Es muy conocido la debilidad física e incluso mental de este rey. También en ese momento España estaba en guerra con Francia. Incluso Francia se anexiona a Cataluña, para que tengan ustedes también en cuenta. Cataluña siempre presente en nuestra historia. Y por tanto, quizás no llegó en el momento más adecuado, pero ella consigue ser escultora de cámara de Carlos II. Y la primera obra que hace es esta escultura de la que ya hablamos al principio. La imagen de San Miguel de El Escorial. Esta imagen la encarga Carlos II para El Escorial. Y esta es la imagen que como hemos comentado, se consideró como una representación de una venganza, la venganza de Luisa Roldán contra su marido. Pero esta imagen se puede interpretar realmente como una, entre comillas, vulgar venganza, o hay unas ideas más elevadas detrás de ella. La autora que hemos comentado anteriormente, Van der Helsen, considera que detrás de esto no hay una venganza. Lo que hay es una exaltación de la monarquía de los Austrias. ¿Por qué? Porque San Miguel se consideraba en esa época el protector de la cristiandad y de la propia monarquía hispánica. Hay un grabado, voy a ir pasando para que veáis el grabado. Este grabado representa a Carlos II como defensor de la cristiandad y de la propia monarquía, de sus enemigos, los enemigos de la monarquía española, que podrían ser, por ejemplo, Francia. Y está, pues, sostenido por el hermanastro del propio rey, Juan José de Austria. Esta idea es quizás la que es una transposición de la propia imagen de San Miguel, según esta autora. Otro aspecto también interesante es la propia composición de la imagen. Es una imagen de una composición bastante compleja, dinámica, que incluso nos va a mostrar la diferencia con el estilo de su padre. Pero además, en estos detalles, bueno, aquí vemos la complejidad de la composición, el dinamismo, la propia anatomía del demonio, pues bastante cuidada, el realismo, yo creo que espectacular en la figura del demonio, que es un hombre, por eso digo que se consideraba que era el retrato de su marido.
la figura del propio San Miguel. Que tenga rasgo femenino no es tampoco nada extraño. Quien conozca imágenes de San Miguel sabrán que los San Migueles, las imágenes de San Miguel siempre se representan con un aspecto ambiguo, no tiene por qué ser un retrato de la propia escultora. Y si vemos la comparación con esta imagen de San Miguel, que es obra de su padre, de Pere Roldán, y la comparamos con la de Luisa Roldán, vemos que hay una diferencia abismal, un mayor dinamismo. Fíjense en la figura del demonio. En el caso de Pere Roldán es una figura grotesca. En el caso de Luisa es una figura humana, perfectamente una anatomía muy cuidada, una composición mucho más compleja. Fíjense, por ejemplo, en la capa, ¿no? Toda la talla, incluso la policromía es muy diferente. La policromía la hace Tomás de los Arcos, su cuñado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que la Roldana, cuando llega a Madrid, se da cuenta de que allí hay otros gustos diferentes. Y en esos gustos pues han influido mucho los artistas napolitanos. Aquí les pongo dos obras: este San Miguel de un escultor napolitano, Nicolás Fumo, y este San Miguel de otro pintor napolitano que trabajó en la corte de Carlos II en la época en la que estuvo la Roldán en Madrid, que es Luca Giordano. Esta idea de dinamismo, incluso de estos colores planos, sin grandes estofados, es lo que la Roldana intenta expresar en esta imagen de San Miguel. Ella intenta adaptarse al gusto de la corte, y tiene que romper con su propia formación sevillana. Y esta idea también de la escultura napolitana es la que está presente también en los barros que vemos que realizó en este momento. He puesto también esta foto que la hice hace unos años, cuando estuve en el Escorial, de dónde está actualmente la imagen de San Miguel. Me parece lamentable que una imagen de esta calidad esté colocada prácticamente, bueno, en un rincón, bueno, y a esa altura, ¿no? Es una pena. Yo no sé actualmente si se ha cambiado de posición, pero cuando yo fui hace 2 o 3 años estaba ahí, ¿no? También otro de los encargos que recibe de Carlos II en este momento es este Niño Jesús Nazareno, que terminó formando parte del patrimonio de la iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid. Una imagen en la que, bueno, ha sido atribuida a Alonso Cano y que actualmente se acepta como obra de Luisa Roldán, y además se identifica con la obra que ella sabemos que hizo para Carlos II. Aquí se puede hablar mucho de esa idea de la conciencia del Niño Jesús desde su nacimiento, de la misión para salvar el mundo. De hecho, fíjense que aparece a sus pies, junto a una serie de ángeles, el propio globo terráqueo. Hay otra imagen muy similar a la que hemos visto, que hizo para las capuchinas de Alcobendas y que actualmente está en Granada, las capuchinas de Granada. Es otra obra muy similar a la que hemos visto anteriormente. Aquí pongo también un detalle de esta cabeza de este niño magnífico. Pero lo más importante o lo más llamativo de la obra de Luisa Roldán en Madrid, y por la que es conocida internacionalmente, son estas escenas de barro cocido que se conservan en diferentes colecciones privadas y museos de España y de todo el mundo. La primera de todas ellas, que está firmada y fechada, es de 1691, es este descanso de la huida a Egipto, que está en una colección privada y que, ya digo, es la primera terracota firmada. Aquí vemos lo que hemos comentado anteriormente, esa adaptación de Luisa a ese estilo napolitano que estaba en boga en el Madrid de ese momento, porque a Madrid llegaban obras napolitanas de escultores como Nicolás Fumo, que establecieron con un gusto diferente en esta corte. También fíjense cómo los propios ropajes
están tratados sin muchos con colores planos, omiten los estofados, los motivos decorativos que vemos en la escuela sevillana. Por tanto, una estética diferente. Unas composiciones también, pues, muy bien realizadas, con una gran habilidad compositiva, que muestran mucho un cierto intimismo. Son escenas además de carácter familiar, llenas de candor, que son obras, digamos, características de esta artista. Hay que decir que no superan los 50 centímetros de alto, para que os hagáis una idea del tamaño de estas obras. Suele además, como digo, omitir los estofados y además incluye motivos anecdóticos. No sé si llegan a ver aquí esta figura de un perrito, símbolo de la fidelidad, o también el granado sobre la que está situada la imagen de la Virgen, que es un símbolo de la resurrección. Se puede interpretar estas escenas como elementos anecdóticos, pero también como elementos simbólicos, y seguramente este simbolismo era el que en un primer momento se pretendía. Son obras además, por su pequeño tamaño, realizadas para oratorios particulares, ¿no? Para un culto doméstico. Otro conjunto estupendo, que también es una colección privada, es el de la Educación de la Virgen, o la Virgen con Santa Ana en San Joaquín, en la que veis que hay una composición muy similar, una composición triangular, una serie de ángeles rodeando toda la escena. También algo característico de la Roldana es que aparece esta especie de trono de ángeles, de cabeza de querubines, siempre viendo como base a la imagen de la Virgen, y la sonrisa de San Joaquín. Hay dos obras que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Guadalajara. Esta es una de ellas, Los primeros pasos de Jesús. Es otra escena magnífica que nos muestra ese sentido, digamos, de simpática escena doméstica que intenta plasmar la Roldana. Si no fuera por los dos ángeles que aparecen en la parte posterior, no veríamos una escena doméstica. Realmente esos ángeles son los que sacralizan la propia escena. O esta de San Joaquín dando la Virgen Niña, o ofreciendo la Virgen Niña a Santa Ana. Es exactamente la misma composición, todos se conservan en el Museo de Guadalajara. Dos detalles de estos dos grupos, San Joaquín y San José. La amplia sonrisa de estos dos santos hace que se ofrezca una expresión desinhibida de los sentimientos, una rotura del decoro que ya hemos visto en los relieves de Zafra, una mayor cercanía hacia el naturalismo, porque fijaros como incluso se arruga el rostro a través de esa sonrisa, ¿no? Ya no se busca ese idealismo. Eso es lo que pudo ser uno de los asuntos que pudo ser clave a la hora del éxito de la Roldana, ese naturalismo que ofrecen en estas escenas, ¿no? Este grupo, que representa los desposorios místicos de Santa Catalina, se conserva en la Hispanic Society de América de Nueva York. Es una obra firmada que trata otro tema también recurrente en este tipo de barro, que es el tema de la sacra conversación, la imagen de la Virgen con el niño y un santo al lado. Es una obra firmada, está firmada aquí, en la rueda dentada, que es símbolo de la santa. O también escena muy similar de la Virgen con el niño y San Diego de Alcalá, un poco más compleja porque aparece la figura de la cruz. Y fíjense, como siempre, aparece ese trono de querubines en relación con la Virgen. Otra obra diferente, quizás más compleja, es esta de El éxtasis o la muerte de María Magdalena. En esta obra llaman, aparte de la extraordinaria calidad que tiene esta imagen, tenemos ese contraste entre la sensualidad de la figura de los ángeles, muy femenino,
y el aspecto ascético y demacrado por la penitencia de la figura de la Magdalena. Y también vuelven a aparecer los elementos anecdóticos o simbólicos. El búho, que es una representación de la vida retirada, el conejo, el erizo, la serpiente son representaciones del pecado. El lagarto es una representación positiva, aunque pueda parecer lo contrario, porque es un símbolo del alma que busca la luz. Y los lirios que tenemos aquí son representaciones de la pureza. Por tanto, esa idea de la penitencia, del rechazo al pecado a través de la figura de la Magdalena se ve plasmado en estos pequeños detalles. Que pongo también esta comparación con esta escena que hizo para Cádiz, para que veamos las similitudes, pero también las diferencias, ¿no? En cuanto a la composición y a la ejecución de esta obra. Otro ejemplo, este nacimiento, también muy original. La Roldana incluye elementos muy originales en sus representaciones, porque esta Virgen está acompañada de dos arcángeles. Este es San Gabriel y este San Miguel sosteniendo al niño. Es una representación muy original, inaudita. O también hay un montón de imágenes de la Virgen con el niño. Esta en concreto se conserva en el convento de las Teresas de Sevilla. Es una obra firmada. Además tiene aquí, bueno, aquí he puesto, no sé si se verá la firma, 1699, y aparece como escultora de cámara de Su Majestad. Ella ya empieza a firmar, durante su etapa madrileña, a firmar su obra de manera exterior, no como las imágenes de Cádiz que se firman en su interior sin que nadie la viera, ¿no? Aquí cambia también la mentalidad y es como una muestra de la calidad o de la autenticidad de su obra, ¿no? Otro ejemplo de Virgen con el niño, en este caso la Virgen de la Leche. Y tanto en el caso anterior como en este, fíjense la espontaneidad de la figura del niño, que está en una posición inestable, como intentando separarse de la imagen de la Virgen. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Como el niño intenta separarse del pecho materno. Esa idea, te digo, de ese naturalismo y espontaneidad que muestran las imágenes de la Roldana. Otro misterio, otro grupo también de San Juanito y el niño, que también se conserva en Madrid también. Y estas imágenes nos muestran otra cara diferente de la Roldana en su etapa madrileña. También están hechas en barro y son las cabezas cortadas de San Pablo y de San Juan Bautista. Obras también increíbles, sobre todo por el naturalismo que nos ofrecen y que muestran pues ese grado de calidad al que había llegado la Roldana en esta etapa. Una obra en madera es este San Ginés de la Jara, que se conserva pues bastante lejos, se conserva en la Paul Getty Museum de Los Ángeles. Es una obra firmada tanto por ella como por su cuñado Tomás de los Arcos, que hizo un trabajo de policromía increíble, como pueden comprobar. Y no solamente el estofado, sino también la propia encarnadura de la imagen. La imagen es tiene un grado de realismo y de expresividad pues muy acentuado, y es el que nos muestra pues el grado de calidad al que llega la Roldana en la última etapa de su vida. Una etapa en la que vuelve al tema del Ecce Homo. Este Ecce Homo pues se conserva en León, y es una obra con la que podemos ver también las diferencias y en la evolución que ha experimentado la Roldana. Si lo comparamos con la imagen del Ecce Homo de Cádiz, vamos a ver que bueno, hay ciertos puntos en común, sobre todo la anatomía de los brazos, la expresividad, pero hay como una evolución clarísima. Por ejemplo, si lo vemos en la talla de la clámide, como en el caso de la imagen de León, pues es una talla mucho más barroca al estilo italiano, una talla de unos pliegues más amplios, más efectista, mientras que en el caso gaditano pues todo es mucho más menudo.
Incluso, bueno, todo el tratamiento del pelo también es diferente, ¿no? Vemos la evolución. Hay que decir también, ya para ir terminando, que la obra de la Roldana no para de darnos sorpresa. Los últimos años está siendo muy revalorizada a nivel internacional y también dentro de España. Hace pocos años, de hecho creo recordar que fue el año pasado, se dio a conocer esta cabalgata de los Reyes Magos, que perteneció a un conjunto desaparecido de un nacimiento. Este cabalgata de los Reyes Magos es muy interesante, está hecha en madera, parece que pudo pertenecer al periodo sevillano de la artista, y está compuesta por 19 figuras y fue adquirida por el Museo Nacional de Escultura, que es donde están actualmente. Y hay algo particular de este antiguo nacimiento, actual cabalgata, y es que no aparecen 3 reyes, sino aparecen 4. Aquí pongo varios detalles de estas figuras, no quiero tampoco extenderme mucho, pero fíjense en la calidad que tienen estas esculturas a pesar de su pequeño tamaño, los detalles del estofado, por ejemplo. Pero hay un cortejo de estos Reyes Magos que nos muestran a unos personajes vestidos a la moda de los primeros Austrias. Vemos a la golilla, ¿no? Y es el cortejo del rey de Tarsis. ¿Por qué el rey de Tarsis? Bueno, el rey de Tarsis se considera el 4.º rey mago y se identifica con el reino de Tarsis, que se pensaba que estaba situado en España. Y la monarquía española es heredera de ese rey de Tarsis, ¿no? Por eso se ha interpretado que el rey de Tarsis realmente es una representación también de los propios Austrias, ¿no? Bueno, se puede hablar mucho, no quiero tampoco extenderme demasiado. Hay que decir que los nacimientos de la Roldana se hicieron tanto en su etapa sevillana como en su etapa madrileña. Y sabemos que cuando trabaja en los últimos años de su vida, tiene la posibilidad de tener un mecenas particular, el duque del Infantado, que le otorgó un sueldo diario. Y sabemos que entre las obras que hizo para este duque del Infantado, pues estaba un nacimiento de 173 figuras, que por desgracia no están localizadas. También, cuando muere Carlos II, ella consigue ser ratificada como escultora de cámara por el nuevo rey, por Felipe V. Y en 1701 sabemos que hizo para el rey tanto un nacimiento, que se identifica con que está actualmente en las Descalzas Reales, como un entierro de Cristo, que es una imagen, un conjunto que también ha sido dado a conocer en fechas recientes y que ha sido adquirido pues por un museo tan importante como el Metropolitan Museum de Nueva York, que esto nos da una idea del prestigio que está tomando Luisa Roldán en los últimos años. Este grupo, que bueno, es un poco controvertido, no vamos a entrar en ello, vemos que toma claramente el modelo de su padre. Bueno, aquí tengo un detalle, también es una imagen de pequeño formato, por supuesto, y vemos que la composición es claramente la que utilizó en el misterio, en el paso de la exaltación, y tomada de la de su padre, ¿no? Las figuras de los dos apóstoles que están con la lápida, en fin, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ello. Y como dije, empezamos esta charla en Italia, hablando de Barbara Strozzi, y vamos a terminar también hablando de Italia. Hacia 1700 sabemos que Luisa Roldán hace esta imagen, la imagen del Nazareno de Sesante, del convento de las Nazarenas de Sesante. Tras la muerte de Carlos II, hay un periodo que por todos sabemos que fue bastante conflictivo, de hecho dio lugar a una guerra, ¿no? Y las miras del matrimonio de Roldán, de la Roldana y Antonio de los Arcos se pusieron en Roma, y esto es una muestra más de
esa idea tan atrevida de esta artista. Posiblemente por el miedo a perder ese cargo que tenía en la corte, pues decide hacer una imagen de un nazareno, que es este, y decide regalárselo al Papa, nada más y nada menos. Lógicamente, es posible que decidieran trasladarse a trabajar en la corte papal. Quizás la idea que tuvieron en un primer momento. Y es curioso porque uno de los hijos de la Roldana, Francisco, los llevan a Roma, y de hecho se forma en Roma con un pintor, Carlos Maratta. Esto pudo servir de enlace. Hay que decir que en el Archivo Vaticano se conserva la correspondencia que el matrimonio de Luisa Roldán y Beatriz de los Arcos dirigió al Papa para donar esta imagen. La imagen al final no se llevó a Roma y terminó, pues, posteriormente, tras la muerte de la Roldana, en este convento, como digo, de Sisante. Este es el Papa Clemente XI. Clemente XI fue el destinatario primigenio de esta imagen. Y este Papa apoyó durante su papado la Academia de San Lucas de Roma, que también fue objetivo de Luisa Roldán. De hecho, ella envía, posiblemente a través de su hijo, pues un relieve de la Virgen de la Leche. Hay que decir que, como hemos dicho, el hijo estaba con Carlos Maratta. Este es un retrato de Carlos Maratta, del Papa Clemente XI. Y el relieve, sabemos por la descripción, y está la documentación en Roma, que, aunque se ha perdido el relieve, que era igual que este. Este relieve de la Virgen de la Leche está en la Catedral de Santiago de Compostela, y es una obra firmada de la Roldana. Y este fue posiblemente una obra muy parecida a esta, pudo ser una de las últimas obras de Luisa Roldán. Es curioso que lo consiguió, la Academia de San Lucas de Roma le otorgó el título de académica de mérito, algo inaudito, no solamente para una mujer, sino para cualquier artista español, ¿no? Y se lo concedieron el mismo día de su muerte. Por tanto, seguramente la pobre ni se enteró. Este hecho puede verse como una más de las desgracias del artista. Pero también pienso que se puede ver como un testimonio de los grandes logros que alcanzó. Yo, para terminar, con lo que pienso que podemos quedarnos, es que nos quedemos no con el recuerdo de una mujer supuestamente desgraciada, sino con el de una mujer tremendamente audaz, inconformista, creativa, que llegó mucho más de lo que otros artistas españoles de su tiempo, tanto hombres como mujeres, pudieron siquiera soñar. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedaremos con esta imagen de la Roldana, mujer creativa, mujer emprendedora. Y, a ver, dejaremos a un lado esa mujer triste, que es la que primero nos enseñan. Muchísimas gracias, nos ha encantado. Muchísimos detalles. No conocíamos con tanta profusión y tanta minuciosidad esta escultora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna idea, algo que aportar? ¿Están ustedes interesados en intervenir de alguna manera? En primer lugar, pedir disculpas por haberme extendido un poquito. Bueno. La Roldana lo merece. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? María. Yo solo quiero felicitar al ponente porque
Tu ilustración y tu viaje y tu organizada ponencia ha sido excelente. Muy bienvenido al Ateneo y espero que repitas. Muchas gracias. Pues sí, gracias. Cerramos este curso de Mujer y Arte del Aula Atenea, pero antes de despedirnos, quiero recordarles las actividades de esta semana, que es la última ya. Tenemos mañana una presentación de un libro llamado Caramelo Culebra, de Sara Herrera Peralta, una jerezana, escritora, poeta, hija de un ateneísta y de dos ateneístas. Pues mañana es este acontecimiento, esta presentación de este libro. Y el sábado 22 tenemos ya la clausura también del curso académico en los claustros de Santo Domingo, y es la camerata la que va a poner pues el punto final. Tenemos un concierto llamado Caleidoscopio 2, llamado así por nuestra directora Melina López. Es un conjunto de piezas diferentes, unas son italianas antiguas, otras son americanas de ritmo muy moderno, otros son boleros y canciones españolas, en fin, una mezcla muy agradable. Y invitarles al Ateneo, estamos aquí, si alguno está interesado en ponerse en contacto con nosotros, ser ateneísta también, pues puede llamar por correo, puede contactar por teléfono, en fin, puede ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y contar con la presencia de todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Tengo que entregarle, se me pasaba, tengo que entregarle a José Manuel Moreno Arana un pequeño detalle para que nos recuerde el reconocimiento de haber estado aquí y de presentarnos a Luisa Roldán.